Buenos días, hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana a nuestro servicio de culto de sábado. Los invitamos a que alaben el nombre de Dios, empezando con el himno 366, En Cristo hallo amigo. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que esa sea nuestra petición en esta mañana. Himno 259. Mis manos puedan dar
No importa cuántas cosas nos hagan falta en nuestro día a día, sabemos que si estamos de la mano del Señor, con eso lo tenemos todo. Los invito a cantar el himno 333, aunque en esta vida. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, mi lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, mi lugar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo que me está probando llevará me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, mi lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, mi lugar, más allá del sol. Cristo a cada raza, del linaje humano, puede impartirle plena salvación. Una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, mi lugar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un lugar, mi lugar, más allá del Mientras cantamos el siguiente himno, quiero que tengamos todos en mente qué cosas podemos hacer nosotros para dar testimonio de Cristo a través de nuestras vidas. El himno número 6, de mi amante Salvador. Salvador, cantaré el inmenso
lágrimas de ayer han pasado y hoy placer. Ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó. De su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su plena salud. Y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó. De su vida me dotó mi Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Leo del Salmo 103 los versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Con estas palabras, mis hermanos, los invito a la programación de Escuela Sabática y el culto divino. Sean todos bienvenidos. Feliz sábado, hermanos. Sábado es día del Señor, hizo Dios por mí. Me alegraré en su gran amor, en su gran amor. Sábado es día del Señor, me alegraré en su gran amor. Sábado es día del Señor. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. En esta mañana la lectura bíblica la encontramos en Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Bendiciones para todos. Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Que Dios los bendiga. Espero que esta semana hubiera sido una semana llena de muchas bendiciones para todos. Ahora vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Nos vamos a colocar de rodillas para orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre desde ahora para siempre, por los siglos de los siglos. Señor, primeramente te estoy pidiendo por el perdón de nuestros pecados y también dándole gracias por todas las bendiciones recibidas durante esta semana. Ahora que vamos a estudiar una porción de tu palabra, espero que nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder entender, que se nos grabe en nuestra mente y en nuestro corazón, el Señor. También, Señor, te estoy pidiendo por todas las personas que están enfermas en los hospitales y en las clínicas, especialmente por esa pandemia que está sufriendo el mundo entero, Señor. Cuida a todos los médicos y a las enfermeras. Perdona nuestros pecados y acompáñanos en Cristo Jesús. Amén. Entre demonios y suicidios. Lina se volvió bruscamente a sus amigos Anneli y Timo durante un estudio bíblico en su apartamento en Helsinki, la capital de Finlandia. «Tengo un mal presentimiento», dijo. «Vamos a orar». Los tres estudiantes universitarios se arrodillaron.
En ese momento, una figura alta y oscura irrumpió en la sala y se abalanzó hacia Anneli. La joven se cubrió, horrorizada, cuando la figura oscura trató de agarrarla. Timo y Lina continuaron orando con mucho fervor. Entonces, una figura luminosa entró en la habitación y expulsó a la figura oscura. Esta se paró junto a la puerta e intentó volver a entrar, pero la figura de luz bloqueó cada intento. Finalmente, después de unos 10 minutos, la figura oscura se rindió y se fue. Cuando la calma regresó a la sala, los estudiantes agitados reconstruyeron lo que había sucedido. Lina describió el intercambio entre las figuras claras y oscuras. Timo solo había visto sombras claras y oscuras pasando a su lado en el piso. Anneli estaba muy asustada y no quería hablar sobre lo que había visto. Más tarde, los estudiantes se enteraron de que el ataque había ocurrido al mismo tiempo que un suicidio en una casa ubicada cerca del lugar en el que estaban. Por eso fue que tuve ese mal presentimiento, explica Lina. Cuando rompió su silencio, Anneli reconoció que había practicado espiritismo en el pasado y que todavía era acosada por espíritus malignos. Dios, sin embargo, es más poderoso, dijo ella. Sola en la cama después del ataque, vio a la figura de luz entrar en su habitación y sentarse en la cama hasta el amanecer. Los ataques demoníacos cesaron luego de que Anneli fue bautizada y se hizo miembro de la Iglesia Adventista. En cuanto a Timo, era la primera vez que experimentaba en carne propia el gran conflicto entre Cristo y Satanás, pero no fue la última. Timo, que solía tener el sueño pesado, se despertó una noche con la sensación de que alguien lo estaba mirando en la oscuridad. Fue entonces cuando oyó una voz que le dijo: «No te bautices». Timo, que para ese momento estudiaba ingeniería en informática, se estaba preparando para ser bautizado en la Iglesia Adventista. Trató de ver en la oscuridad, pero aunque no veía a nadie, pudo sentir una presencia en el lugar. Al orar, la presencia se fue. Al día siguiente, Lina le dijo a Timo que alguien se había suicidado cerca de su casa la noche anterior. «¿No sabes a qué hora ocurrió eso?», le preguntó Timo. Cuando ella le dijo la hora, comprobó que había sido en el momento exacto en el cual él se despertó. Una advertencia nocturna no evitó que Timo se bautizara. De hecho, con el tiempo se convirtió en pastor adventista. Sus experiencias con lo sobrenatural y el suicidio no cesaron. Una noche, él y varios pastores adventistas abordaron un barco para viajar a una conferencia de pastores en Suecia. Esa noche Timo se sentía inquieto. Después de intentar sin éxito conciliar el sueño en la nave, sintió una repentina urgencia de orar. Casi tan pronto como comenzó a orar, escuchó una risa demoníaca. El terrible sonido era indescriptible, algo así como la risa de un loco. Timo sintió que algo malo estaba sucediendo, pero no sabía qué, así que oró durante las 2 horas siguientes. En el desayuno, un pastor mayor se acercó a Timo. «¿Qué te pasaba anoche?», le preguntó. «El Espíritu Santo me dijo que orara por ti». Algo lo había despertado en medio de la noche para que orara por Timo. Luego otro pastor llegó a la mesa donde estaban desayunando. «No se imaginan lo que me pasó anoche», les dijo. «Me desperté y sentí como una gran urgencia de salir a tomar un poco de aire fresco. Cuando llegué a la cubierta, vi a un hombre a punto de saltar al mar. El pastor convenció al hombre para que retrocediera y lo aconsejó durante 1 hora después para que no se suicidara». Cuando los 3 pastores compararon el momento de sus experiencias nocturnas, se dieron cuenta de que las 3 habían ocurrido simultáneamente. Timo, que ahora tiene 45 años y es director de comunicaciones de la Iglesia Adventista en Finlandia, considera los 3 encuentros con el suicidio y lo sobrenatural como evidencias de que el gran conflicto entre Cristo y Satanás es muy real. Es algo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos dice. La buena noticia es que Jesús ya ganó la batalla. No tenemos nada que temer. Incluso, a pesar de nuestros incidentes sobrenaturales y terroríficos, Jesús todavía nos protege. No hay nada que el bando del enemigo pueda hacer. Mira el sol, la luna y las estrellas, el campo y
dices tú que todo esto se ha formado de la nada, yo te digo es perfección, la perfección de su creación. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? Abre tus ojos y fíjate en su creación, el oso y las aves y el latir de tu corazón. Dices tú que todo esto se ha formado de la nada, yo te digo es perfección, la perfección de su creación. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? Casualidad. ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? ¿Cómo puedes tú pensar que todo es casualidad? Bien, hermanos, me corresponde a mí el rumbo para este sábado, cuyo título es Seamos agradecidos. Durante muchos años dediqué mis oraciones más a los problemas que a las soluciones. Yo no me daba cuenta que yo mismo me impulsaba a tener pensamientos negativos por medio de mis oraciones. Le pedí al Señor que me ayudara a no actuar mal, a no tener malos pensamientos, a no comer tantos dulces, especialmente aquellos deliciosos chocolates. Creo que ya se habrán enterado hacia dónde voy con lo que he explicado. El punto es que de manera inconsciente me programé para concentrarme en lo que estaba tratando de evitar en lugar de lo que yo quería lograr. ¿Escuchaba a Dios mis peticiones? Absolutamente. A pesar de que yo estaba orando de una manera acertada, Dios en su misericordia me concedió resultados nada menos que milagrosos. Hoy me dedico a orar de manera positiva. Ese sencillo cambio preparó mi mente y mi corazón para agradecerle a Dios y entregarme a Él de una manera más plena. Doy gracias al Señor porque Él me permite vivir una vida victoriosa. Ahora tengo pensamientos puros y elevadores. También le agradezco por los ángeles que rodean y protegen a los necesitados y cada uno de mis familiares. Cuando oro fervorosamente por aquellos que han sido afectados por algún desastre natural, imagino a Dios sosteniéndolos, llevándolos cerca de su corazón. Mi nueva vida de agradecimiento me ha elevado más alto de lo que habría soñado alguna vez. ¿Tengo dificultades? Claro que sí. La vida es real y difícil. Pero cuando medito y recuerdo mi experiencia personal, no me queda más que reconocer que soy bendecido. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Esta mañana vamos a repasar la lección de escuela sabática, para lo cual vamos a orar en primera instancia. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Querido Dios que estás en los cielos, de ti queremos la enseñanza. Afírmanos, Señor, en tu palabra y guíanos en el conocimiento. Que sea tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, hemos llegado a la lección número 8 de la escuela sabática del folleto titulado ¿Cómo interpretar la Biblia?
La lección de esta semana, como bien saben, se titula La creación. El Génesis, vamos a afirmarnos en lo que Dios dice. Y en esta primera parte hemos comenzado desde el Evangelio según San Juan, capítulo 1, los primeros 4 versículos, donde allí leemos que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora empecemos a afianzarnos en el conocimiento pleno de la palabra. Hay muchas teorías, muchos pensamientos, pero necesitamos estar seguros, creer en Dios, creer en su palabra, decir las cosas tal cual como quedaron registradas, porque Dios tiene un solo propósito, y es que tú y yo confiemos en su palabra. Así que vamos al Génesis. En el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, nos habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El pensamiento hebreo dice Elohim, creó todas las cosas, el omnipotente Dios. Y entonces en esos primeros 4 capítulos se establecen también 3 cosas importantes. Primero, nos va a hablar de la creación. Segundo, nos va a hablar de la desobediencia o la caída. Y en tercer lugar, esos primeros 4 capítulos que afirman poderosamente nuestra fe, nos van a hablar de el cambio que hubo en la naturaleza del ser humano. Bueno, en Hebreos, en el capítulo 1, verso 2, dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¡Qué maravilloso! Aquí tenemos un Dios que no solamente hizo los cielos y la tierra, sino que generó todo lo que hay en el universo. Así que en el Génesis encontramos afirmaciones, no encontramos demostraciones, no encontramos una teoría que posiblemente no. Encontramos aseveraciones y tenemos que partir de esas afirmaciones para que tú y yo consolidemos una fe fuerte delante de Dios, para que esa fe crezca en la medida en que Él nos capacita. Y entonces nos presentan al Dios omnipotente, Dios creador, Dios que todo lo puede. En el principio, Dios hizo las cosas. Hubo un principio que generó la vida, que todo circulara de acuerdo al pensamiento de Dios. A partir del versículo 2 en adelante se nos va a dar una explicación de cómo fue ese principio. Y entonces se nos dice que Dios hizo la luz. Entonces se nos dice que separó las aguas de las aguas. Quiere decir que estaban las aguas en donde el Espíritu de Dios se movía. Y separa las aguas y hace la expansión de los cielos, a las cuales Él llamó cielos. Y en esa actividad de día a día, o sea, en el tercer día, Dios
hace posible que nuestro planeta se organice. Constituye los continentes, constituyen los mares y elabora la posibilidad de que todas clases de plantas existan en nuestro planeta. Algunas con frutos muy carnosos. Imagínense esos primeros frutos. Después Dios se dedicó a la expansión. Después vino y creó los peces. Después vino y creó las aves, los animales terrestres, y finalmente nos forma a ti y a mí. De la partida de dos, un hombre y una mujer. Y en esas ideas que transmite el Génesis, en ese orden preciso, Dios establece el sábado. El sábado, un día santo, un día bendito por Dios, bendecido grandemente para que tú y yo nos deleitemos en el Señor. Dios establece el matrimonio en Génesis capítulo 1, versículo 28, y en el capítulo 2, versículo 24, nos dice que Dios constituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahí no cabía otra idea. Entonces, desechemos las otras ideas que son producto de la perversidad del ser humano a raíz del pecado. Mis queridos, hablemos de estos puntos esenciales. En el principio, Dios establece un orden y en cada día de la semana aparece una expresión: tarde y mañana. No son tiempos extensos, son días. ¿Cómo sabemos que son días? Ese mismo Dios que hizo la creación, ese mismo Dios dio su ley. Y en esa ley, en Éxodo capítulo 20, expresa claramente: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. En 6 días. Y nos manda a trabajar 6 días. No nos manda a trabajar durante unos miles de años. No nos manda a trabajar durante un periodo de tiempo extenso, sino 6 días. Harás toda tu obra. Y aparece la maravillosa bendición del sábado. El 7º día será reposo para Jehová tu Dios. Entonces esos 7 días son plenamente literales. Sí, el hombre trata de demostrar otras cosas, pero tú y yo le creemos a Dios. Tú y yo tenemos que afirmarnos en el pensamiento de Dios. Y es por eso que los días no se cuentan por periodos, sino según la palabra que Él expresó y reveló. De tal manera que esos días nos llevan a la seguridad de que lo que Dios hizo desde el principio todavía hoy es vigente. Eso no ha cambiado. Lo que Dios constituyó desde un comienzo, nada ha cambiado. Hizo los mares y allí están los mares. Hizo los continentes y aquí están los continentes. Hizo los planetas y allí están los planetas. Hizo los animales, bueno, algunos el hombre en su condición de pecador los ha extinguido. Pero allí están los animales, las aves. Y hay muchas cosas que han desaparecido ya por la acción pecaminosa del ser humano. Y por supuesto, por la distracción que el que sabemos causa en las mentes de los seres pecadores. Pero se genera la santidad del sábado, porque Dios, al crear el 6º día al ser humano, como lo confirma el capítulo 2, de la manera como nos formó,
de la manera como se dedicó a elaborar la figura que tenemos nosotros los seres humanos. Él, en el séptimo día, le enseña al hombre qué debe hacer en ese día. De tal manera que cuando termina ese día, lo declara con su bendición un día santo, un día apartado para el Todopoderoso, para que sea un monumento de esa obra creadora. El séptimo día tenemos que resaltar al Dios creador. Más adelante, por causa de la desobediencia, este séptimo día, que es monumento de la creación, ahora se convierte en monumento de la redención del ser humano. Así que sigue siendo el día de Dios, el día apartado de Dios. No hay otra posibilidad. Que dicen que el domingo, que el viernes, que el lunes, cualquier día. No. Dios dice el sábado. Lo demás es perversión del ser humano por causa del enemigo que trabaja en las mentes de los incautos, de los necios, de los inicuos, de los impíos. Pero tú y yo nos hemos salido de ese grupo porque hemos aceptado la misericordia y la gracia de Dios. Así que Dios también constituyó el matrimonio. Recuerden que hizo la pareja y en esa pareja le dijo: fructificad y multiplicaos. Y le dio la indicación precisa de qué debían hacer, qué debían comer. Además de eso, también Dios establece en el capítulo 2, versículo 24, que el hombre debía ser uno con su mujer. Y papá y mamá debían quedar aparte. Eso no lo han entendido muchas personas. Pero es importante que se genere una intimidad aislado de los a quienes les debemos todo el respeto y la honra, según el mandamiento. Pero mis amados, después se establece allí también cómo ha sido la naturaleza antes y después con que Dios nos creó. Fue perfecta, fue totalmente obediente por voluntad propia. Y no existía otra cosa más agradable que alabar, glorificar, estar con Dios. Pero de eso no tenemos mucha información. Lamentablemente se cruzó la desobediencia del ser humano y escogió esa primera pareja desobedecer a Dios y se trastornó la naturaleza perfecta que Dios había creado en el ser humano. Ahora tenemos que en el capítulo 4 y de allí en adelante, incluso hasta hoy, el desarrollo del hombre de pecado, del hombre viviendo bajo la conducción de otro ser que ya no era perfecto, porque ya se había revelado, que ya estaba en desobediencia. Ahora nos llega este conocimiento. Ahora nosotros tenemos que estar firmes. Cuando recuerdas la historia del siervo Job, tú recuerdas que Dios dejó que su siervo decidiera delante del atropello del enemigo y se mantuvo firme. La Biblia registra que estos grandes personajes se mantuvieron firmes en todo momento. Y en el medio de esa firmeza es cuando Dios da capacidad plena para que tú desarrolles esa fe en Él y cada vez sea más fuerte, y aunque se desplomen los cielos,
tú vas a estar siempre de parte de Dios. Aunque venga el enemigo con cualquier cosa, con cualquier idea extraña, tú vas a estar firme, asido de la mano de Dios, porque Él es el omnipotente, porque Él nos creó, porque Él nos bendijo, porque Él nos dio un día especial para que tú y yo nos gocemos con Él y para que sea para nosotros un beneficio esa relación de deleite, de gozo en el séptimo día de la semana, que es el sábado. Mis queridos, en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado está en todos. Tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Y en Romanos 6, 23 nos dice que hay solo dos caminos. La paga del pecado es muerte. Podemos seguir por allí derechito, haciendo las cosas propias de esa naturaleza. Pero nos ofrece la vida de distinta forma. Nos ofrece la oportunidad de tener otro estilo y nos ofrece la oportunidad de salvarnos del problema de la muerte a través de la dádiva de Dios, que es Jesucristo. No te dejes enredar con que eres de mente cerrada, mi querido. Nosotros los cristianos, los que estamos afirmados poderosamente en la palabra de Dios, no somos de mente cerrada, muy por el contrario, somos de mente abierta. Y somos de mente abierta porque el Todopoderoso nos ha abierto nuestra mente para que captemos la enseñanza de Dios. Mi querido, Jesús viene pronto. Sigamos estos estudios de la escuela sabática, que son muy importantes para consolidarnos en la fe. Y cuando Jesús venga en gloria y majestad, entonces nos deleitaremos por la eternidad, recordando cada una de las cosas con que Él nos expresó su amor grande por nosotros. Y daremos testimonio a otros seres de lo maravilloso que es Dios, de su misericordia. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Gocémonos y alegrémonos, porque pronto estará Jesús con nosotros. Que Dios los bendiga y les dé toda la sabiduría para seguir estudiando y asentándonos fuertemente en su palabra. Amén. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, les regale un feliz sábado. Mis hermanos, la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, en el capítulo 25 y el versículo 14, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les dejó sus bienes, y que a cada uno entregó de acuerdo a sus capacidades. Sí, mi hermano, así es el reino de los cielos. En esa parábola, ese hombre representa a Dios y los siervos somos nosotros. Pero ¿saben? Más adelantico dice la misma parábola que mucho tiempo después el hombre regresó y le pidió cuenta a los siervos, ¿verdad? Así también sucederá con nosotros. Muy pronto el Señor vendrá a pedir cuentas de todos los recursos que el Señor nos ha entregado para hacer crecer su obra en esta tierra. ¿Saben, mis hermanos? Consejo sobre mayordomía dice, y efectivamente es así, el Señor pudo haber dado a conocer el Evangelio a través de sus ángeles o Él mismo con su potente voz, pero el Señor nos quiso hacer a nosotros partícipes de esta maravillosa obra, porque Él sabía que nosotros no podíamos ser felices sin ser sus colaboradores. Además, mis hermanos,
porque cuando el pecado entró a esta tierra, sembró en nosotros la semilla del egoísmo y así desvirtuó el carácter de Dios que Él nos había dado cuando nos creó. Pero saben, el Señor ha prometido que nos va a devolver ese carácter, ¿verdad? Porque nosotros como sus hijos debemos parecernos a Él. Y su mayor característica es el amor. Y su palabra dice que de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si nosotros analizamos a nuestro Padre es un Dios dadivoso, que hizo una tierra dotada de todo para entregárnosla a nosotros. Nos dio muchísimo más de lo que nosotros pudimos imaginar. El Señor nos regaló una tierra dotada de todo lo que nosotros podíamos necesitar, lo teníamos aquí. Y aún nos sigue dando. Mire que Dios hace salir el sol todos los días sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. El Señor renueva sus misericordias para con nosotros todos los días. Así que el carácter de Dios es la dadivosidad. El amor hace parte de la dadivosidad. Entonces nosotros tenemos que ser como Él. Consejos sobre mayordomía cristiana. Al iniciar sus primeras páginas, en la página 16 dice que la gloria del Evangelio consiste en que se funda en la noción de que se ha de restaurar la imagen divina en una raza caída a través de una constante manifestación de dadivosidad. Así que, mis hermanos, todo lo que nosotros tenemos, todo es todo, el Señor nos lo ha dado para que nosotros se lo administremos. Pero Él va a venir a pedir cuenta. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el tiempo? ¿Qué estamos haciendo con los talentos que nos dio? Y también la palabra de Dios ahí mismo en Mateo capítulo 28 dice que el Señor nos dejó una tarea: ir y predicar el Evangelio. Así que nosotros, todos los recursos que el Señor ha dejado en nuestras manos son para hacer crecer su obra en esta tierra. No son para nuestro propio deleite. Mis hermanos, yo los invito hoy a que busquemos al Señor en espíritu y en verdad, de todo corazón, que lo busquemos y le pidamos a Él que coloque en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena y divina voluntad. Que Él, a través de su Espíritu Santo, vaya transformando este corazón de tal manera que nosotros cada día sintamos el deseo de servir, de dar, de compartir con otros y de entregar todo lo que tenemos y lo que somos para la honra y la gloria de Dios y el crecimiento de su reino en esta tierra. Que el Señor les bendiga. Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo
feliz sábado para todos. Espero que le estén pasando muy bien en sus casas. Hoy les vengo a contar de una historia muy bonita, de hecho, y les va a dejar muchas enseñanzas. Había una vez en un campo, en ese lugar tan hermoso, vivía una familia de 3. Vivía la abuelita y sus 2 nietos, Juanito y Juanita. Imagínense que un día Juanito estaba practicando bicicleta en su casa y sin culpa, sin querer hacerlo, atropelló al pato de la abuelita. Se puso muy nervioso y corrió con el pato en los brazos y hizo un hoyo en el patio y enterró al pollito ahí sin que nadie lo viera. Imagínense que él creyó que nadie lo estaba viendo, pero muy de lejos, a unos metros, estaba el hermano observándolo, pero ella se quedó callada y no dijo nada. Juanito ya no pasó nada, se regresó a su casa a comer como lo hacía normalmente. Cuando él llega a comer, la abuelita le dice: hoy quiero que lave los platos, Juanita. Juanita dice: abuelita, no, los va a lavar Juanito. Y Juanito dice: porque yo sí te mandaron a ti. Y ella le responde al oído: ¿recuerda lo del pato? Y él dijo, en su mente dijo: wow, mi hermanita sabe lo que pasó con el pato. Tengo que hacerle caso ahora a todo lo que diga, porque si no en cualquier momento me puede soplar con mi abuelita. Y él se puso muy nervioso y así fueron varios días, tarea tras tarea, tras tarea, tras tarea, tras tarea. Y un día la abuelita dijo: hoy voy a ir a la ciudad y quiero que uno de ustedes me acompañe, pero el otro se tiene que quedar cuidándose la casa. Juanito estaba muy emocionado porque a él le gustaba mucho ir a la ciudad. Él vivía en el campo. En esta mañana la lectura bíblica la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha Y ella confiado. se fue para la ciudad con la abuelita y él se quedó cuidando la casa. Cuando ellas regresan, Juanita está pensando en la tarea que le va a poner ahora a Juanito. Y Juanito ya se hartó, se cansó y fue y le contó a la abuelita lo que había hecho. Le dijo: abuelita, yo fui quien mató a tu patito. Yo accidentalmente lo atropellé mientras estaba practicando con mi bicicleta. Y la abuelita, ¿saben lo que hizo la abuelita? Solamente fue a abrazarlo, ya que la abuelita lo había visto desde la ventana de arriba, había visto todo lo que Juanito había hecho. Vio cómo lo enterró, vio cómo cavó el hoyo, vio todo. Y le dijo: yo ya sabía lo que tú habías hecho, sino que no te había querido decir nada para ver cuándo tú me ibas a decir la verdad. Aunque tú no me lo hayas dicho, yo misma te perdoné porque yo te amo mucho. Cuando él baja del cuarto de la abuelita, muy ya aliviado, ya que se había quitado ese peso de la espalda, ese peso de encima que no lo dejaba dormir, la hermanita se encuentra con la hermanita y la hermanita le dice: Juanito, te tengo otra tarea. Y Juanito le dice: no, hoy ya no voy a ser más tu esclavo desde ahora en adelante. Y Juanita le dice: ¿cómo así? ¿Recuerdas lo del patito? Y Juanita le dice: sí lo recuerdo. Y es más, mi abuelita también sabe y ella ya me perdonó. Y ya por eso ya no te voy a hacer más caso. Y Juanito quedó contento ya que había confesado lo que había hecho. Había dicho una verdad. Así es en nuestra vida diaria, hermanos. Cuando nosotros cometemos un pecado, de pronto nos da mucho miedo decirlos y atenerse a las consecuencias. Pero hermanos, las cosas no deben ser así, ya que hay un Dios que todo lo ve. Así nadie está observándonos, siempre hay un Dios que nos está viendo. Y el diablo también le gusta sacar provecho de esa situación. Cuando tú te tratas de olvidar de esa situación, el diablo te dice al oído: oye, ¿y el patito? O te dice también: oye, ¿y lo que hiciste el día ese? Y eso no te deja dormir, amigos, no les deja ni siquiera alimentarse, ya que tienen tanto nervio encima que les da dolores de barriga, les da de todo, ya que ese peso lo tienen encima y no se lo pueden sacar. Por eso es que siempre debemos confesar nuestros pecados. Imagínense que 1 de Juan 1:9 nos dice: si confesares nuestros pecados, Dios siempre está listo para perdonarlos, y así sí van a ir al reino de los cielos, hermanos. Recuerden que siempre tienen que decir la verdad. Así que quiero ahora invitar a mi hermanita Mariana para que haga una linda oración. Al orar, nuestros problemas se irán, Él llenará nuestro ser. Al orar, cuando
Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado o santo sea tu nombre. Señor, gracias por este día. Gracias por los alimentos, por toda mi familia. Señor, gracias por los niños de la iglesia. Gracias porque nos diste un hogar donde vivir. Tenemos todo lo que nosotros deseamos, Señor. Señor, te pido que nos hagas decir la verdad a todos, Señor. Te lo pido, Señor. Por favor, Señor, porque si dices la verdad es muy bueno para nuestro cuerpo. Te quiero, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Chao. Chao. Probar y ver. Historia de hoy. Desarrollo de los dones. Lucas es un niño muy feliz. A él le gusta jugar en el parque, jugar a la pelota con su padre y si lo dejan, se queda todo el día en la piscina. Nacido en un hogar adventista, la iglesia siempre formó parte de su vida. Es allí donde su potencial para participar en actividades espirituales se destaca. Siempre atento a las programaciones, él es motivo de gran satisfacción para sus padres. Sin embargo, Lucas presentaba un problema. Tenía dificultades para leer y no lograba seguir el ritmo de su clase en la escuela. Aún así, todos los días, él abría la Biblia con la esperanza de leer las palabras. Un día, mientras participaba en el grupo pequeño en su casa, algo sorprendente sucedió con Lucas. ¿Puedo leer un texto de la Biblia? Sí, Lucas. Se basa en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, y versículo 5 a 6, que dice: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oye, Lucas, hay algo que no pude entender hoy en el grupo pequeño. Tú pediste leer un texto bíblico de la Biblia, pero tú no sabes leer. ¿Cómo fue eso? Lucas le dijo a su madre que Jesús lo estaba ayudando con la lectura y la comprensión de los versículos bíblicos. Desde ese momento, su vida cambió progresivamente. En la escuela, él está entre los alumnos más estudiosos. Los maestros están siempre atentos a sus preguntas y le dedican mucha atención. Él simplemente... Y no faltan amigos para compartir los buenos momentos en la hora del recreo. Lucas siempre fue un niño muy temeroso de Dios. Su principal pasatiempo es escuchar canciones cristianas, cantar himnos de alabanza y estudiar las Sagradas Escrituras. Lucas es un niño que no solo lee la Biblia, él estudia las historias, parábolas y profecías con dedicación. Produce sus propios slides para ilustrar los pequeños sermones que él mismo crea. Que es un tema de mucha alegría. Es la mayor esperanza que tenemos. Y que es un tema que también es un tema de mucha atención y de mucha preparación. Y es el tema del retorno de Jesús. ¿Y quién cree que Él va a volver? Diga amén. ¡Amén! Pero antes de que abramos... La agenda no para de crecer. Y eso solo fortalece su deseo de ser un evangelista en un futuro
muy próximo. ¿Por qué? Porque, mi querido amigo, nuestra vida debe tener teoría y práctica para que mostremos que Jesús es el Redentor. Él murió, resucitó y va a volver aquí a esta tierra. ¡Aleluya! ¡Amén! Vengan a los brazos de Jesús. Nuestro deseo es que todos los padres sean responsables y estén atentos a la vida espiritual de sus hijos, creando condiciones favorables para su participación en los ministerios de la Iglesia y el desarrollo de sus dones espirituales. ¿Quieres ser feliz? Nuestros niños y jóvenes de hoy serán los mensajeros de la verdad en un futuro desafiante. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Muy buenas, hermanos queridos. Es un placer saludarles en esta hora desde la ciudad de Medellín. Es un privilegio poder saludarlos después de tantos años, ya 4, casi 5 años sin verles. Y siempre he tenido la ilusión de que nos volvamos a encontrar nuevamente en forma personal. Pero bueno, las circunstancias que vivimos no lo han permitido, y qué privilegio tenemos ahora de poder encontrarnos con ustedes a través de este medio de comunicación. Así pues que esta mañana queremos que reciban de nuestra parte ese abrazo afectuoso que siempre nos hemos dado cada que nos encontramos, y así lo experimenten. También de parte de mi familia, mi esposa y mis hijos, les mandan saludos muy especiales. Así que hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes un hermoso mensaje que está acorde con la circunstancia que estamos viviendo en este momento tan difícil en todo el mundo, y que esperamos a través de su estudio encontrar los elementos necesarios que nos permitan a nosotros seguir avanzando en medio de las dificultades. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, queremos agradecer tu gran bondad y tu gran misericordia al permitirnos, Señor, encontrarnos a través de este medio con las personas que amamos. Queremos rogarte que la gracia divina del Señor Jesucristo sea con nosotros en esta hora, que tu poder y tu amor puedan manifestarse a través del estudio de tu palabra, y que el mensaje que esta mañana estudiaremos, Señor, se constituya en una herramienta poderosa para seguir avanzando en estos tiempos de dificultades. Gracias por amarnos y bendecirnos. Extiende tu mano para que bendigas a cada una de las personas que en esta hora escuchen tu mensaje, y todos aquellos que lo escucharán en el futuro a través de este medio de comunicación. En tus manos nos encomendamos. Abre nuestra mente y nuestro corazón para poder comprender tu mensaje y, por tu gracia, colocarlo por obra. Quédate con nosotros, Señor, y sigue dirigiéndonos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, en esta mañana queremos compartir un hermoso mensaje con ustedes basado en la palabra de Dios. Me van a permitir aquí, mientras compartimos la pantalla, porque queremos hacer la presentación a través del PowerPoint. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Un llamado a la perseverancia. Es lo que nosotros necesitamos, uno de los elementos muy importantes que necesitamos tener en cuenta en este momento tan difícil, perseverar en la crisis, en medio de la crisis. Es muy fácil uno mantenerse fieles y ser perseverantes en momentos fáciles, cuando las cosas van bien. Pero cuando la crisis sobreviene, entonces se hace muy difícil mantenerse en pie. Mantenerse en pie y fieles ante las pruebas y tribulaciones es uno de los retos más grandes que la iglesia tiene que enfrentar para estos días. Al pensar en un mensaje para nosotros en esta hora, no podemos dejar de pensar en Mateo 24. No, porque allí en Mateo 24 están las profecías que son vigentes para la época. Es la profecía dada directamente desde los labios del Señor
para los tiempos que vamos a tener que enfrentar nosotros las personas que estamos viviendo hoy. Ahí en Mateo 24, a partir del versículo 4, el Señor le dice a su pueblo, Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Las advertencias del Señor son claras y es importante. Yo siempre le digo a la iglesia, hermanos queridos, la profecía es una realidad que se ha cumplido a través de la historia, que se está cumpliendo hoy y que se seguirá cumpliendo hasta la venida de Jesús, porque es palabra de Dios. Aquí tenemos una profecía para el pueblo de Dios, especialmente en los tiempos en que estamos viviendo. Y el Señor, hablando de esa profecía, dice que muchas personas vendrán diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y esta hora cuánto quisiera que nosotros fuéramos conscientes de esa probabilidad profética que existe, de que muchos del pueblo de Dios se han engañado. Y cuánto anhelo decirle en esta hora, o expresarle más bien, el anhelo profundo de nuestro corazón, de que ojalá por su gracia divina, ninguno de los que estamos en este momento conectados y ninguno de los que estamos escuchando el mensaje y ninguno de los que lo escuchemos en el futuro sea alcanzado por la realidad de esta profecía de que muchos serán engañados, sino que nosotros todos nos mantengamos firmes en el seno de la gracia del Señor, en su iglesia, y sigamos avanzando a medida que las cosas van aconteciendo. Sigue diciendo Dios en su palabra. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Es lo que el Señor le advierte a su pueblo, que ha de acontecer, las cosas que han de venir, y por eso debemos prepararnos de la mejor manera para que estas cosas no nos sorprendan. Y dice la palabra de Dios, entonces muchos tropezarán y se entregarán y se odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Nuevamente el Señor vuelve a advertirnos acerca de lo trágico que ha de ser las cosas en este tiempo final. Y concluye el Señor, por haberse y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el punto central de nuestro mensaje en esta hora para cada uno de vosotros. La perseverancia es uno de los elementos que nosotros debemos tomar como un principio fundamental para alcanzar la victoria. La perseverancia tiene un gran valor, hermanos y amigos, en esta hora, porque hay muchas cosas que se ciernen en contra del ser humano. Hay muchas cosas que intentan destruir la integridad, que intentan destruir la fe, que intentan destruir la confianza en Dios. Y entonces estas cosas que parecen sin remedio muchas veces, parecen tan terribles, tan difíciles de soportar, se constituyen en un elemento destructor para la fe, para la confianza y para este propósito tan anhelante que tenemos nosotros de ver muy pronto el rostro de Jesús. Esta es una imagen muy diciente. Me encantó y quise colocarla allí como una fotografía en nuestra mente para que veamos cómo la perseverancia hace cosas extraordinarias. El material, uno de los materiales más duros que existen es la piedra, la roca. Y sin embargo dice aquí que la gota abre la piedra, no por su esfuerzo, sino por su constancia. Es perseverante, esa gota que cae, esa disposición nuestra a permanecer a los pies de Cristo, a estar siempre allí constantes en las cosas que el Señor nos pide que seamos constantes. ¿En qué nos pide el Señor que seamos perseverantes? El Dios del cielo nos pide a nosotros que seamos perseverantes en muchas cosas, pero particularmente
el Señor nos pide que seamos perseverantes en lo siguiente. El Señor nos pide que seamos perseverantes en la doctrina de Cristo. No podemos dejarnos guiar y teniendo en cuenta que para este tiempo van a venir muchos falsos profetas, muchas doctrinas falsas, debemos ser escudriñadores de la palabra, debemos estudiar la palabra con sabiduría, con inteligencia, con dedicación, con mucha disposición para que la doctrina pura de Cristo pueda seguirse manteniendo al frente de nosotros y en nuestros corazones como una guía segura para seguir avanzando. Pero también Dios quiere que seamos constantes, que seamos perseverantes en la oración. Muchas cosas nos desaniman, muchas cosas tratan de destruir nuestro estado anímico, nuestras ganas de hacer las cosas, incluso nuestras ganas de orar. Pero no importa la condición en la que estemos, no importa los momentos que estemos pasando, nosotros debemos permanecer en oración para que el Dios del cielo pueda cubrirnos cada vez con mayor frecuencia, con mayor poder, y de esta manera pues podamos alcanzar la victoria. Dios nos pide que seamos perseverantes en el temor a Jehová. Ese temor que no es un temor de miedo, sino un temor de respeto, de reconocimiento al Dios del cielo como ese Dios todopoderoso, ese Dios de amor que ha decidido hacer las más grandes cosas con el único propósito de conquistar nuestro corazón. Pero también Dios nos pide que seamos perseverantes en el pensamiento en Dios. Hoy día existen tantos distractores en el mundo que tratan de captar nuestra atención, que tratan de robarnos nuestra mente, con el propósito de sacarnos precisamente del pensamiento y de la confianza en Dios. Los problemas, las dificultades, las redes sociales y todos los medios de comunicación que atrapan completamente la atención del ser humano son elementos que nos sustraen de lo más importante de la vida, que es el pensamiento en Dios. De este tema vamos a hablar más ampliamente enseguida. Dios nos pide que seamos perseverantes en hacer el bien. La Biblia dice en la profecía que la maldad se multiplicará y el bien desaparecerá, el amor de muchos desaparecerá, pero nosotros debemos mantenernos siempre dispuestos a hacer el bien, muy a pesar de que las personas no hagan lo mejor ni se porten lo mejor con nosotros, debemos estar atentos para hacer el bien. Debemos perseverar en la gracia de Dios, buscando esa gracia. Definitivamente, el Señor dice allí en Juan 17, la gracia que me diste yo se las he dado a ellos. Fue la gracia de Dios en la persona del Espíritu Santo la que mantuvo a Cristo con poder, con ánimo, con entusiasmo, con valor para seguir avanzando en medio de tantas dificultades que el Señor tuvo que enfrentar. Y por último, vamos a enunciar ser perseverantes en el Evangelio. Este Evangelio, no solamente en él, sino también perseverantes en el deseo, en la intención de darlo a conocer, de predicarlo a otras personas también. Es perseverancia, constancia en todas estas cosas, pero les dije que íbamos a hacer un énfasis muy especial en esta petición de perseverancia que Dios nos hace allí en el libro de Isaías, en el capítulo 26. Es que los pensamientos determinan muchas cosas. Los pensamientos determinan nuestras acciones, los pensamientos determinan hacia dónde se inclina nuestro servicio, hacia dónde se inclina nuestro ser, hacia dónde se inclina nuestra adoración. Dice la palabra de Dios allí en Isaías, el capítulo 26 y el versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perseverar en el pensamiento porque en ti ha confiado. Dos cosas tan interesantes. Pensamos en Dios porque en Él hemos confiado y eso tiene una connotación muy importante. Cuando nosotros depositamos la confianza en alguien, tendemos a pensar en ese alguien, en esa persona. Cuando confiamos en alguien y tenemos una situación, pensamos en esa persona como aquel que nos puede ayudar a resolver un problema o una dificultad que podamos tener. Y el Señor concluye allí, confiad en Jehová. Es la petición que Dios le hace a su pueblo y que el Señor nos hace en este día. Confiad en Jehová y no por un momento, sino perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Es lo que nosotros tenemos que comprender.
Nosotros tenemos que entender la fragilidad del ser humano y que ha quedado demostrada en estos momentos tan difíciles con este virus que está afectando a la humanidad. Es frágil la humanidad. El mundo, los poderosos, los grandes, los reyes, creen que son fuertes, creen que son inalcanzables, creen que son indestructibles, que no se les puede destronar. Y una pequeña cosa como un virus los ha puesto en cuarentena, los ha puesto en dificultades como a todos nosotros, y eso muestra la fragilidad del ser humano. La fortaleza de los siglos es Jehová de los ejércitos, en donde debe estar depositada nuestra confianza y a quien le debemos dedicar permanentemente nuestros pensamientos, porque es el único que nos dará la fuerza para permanecer firmes en este momento, que nos dará la sabiduría y la inteligencia para poder resolver cada situación que se nos presente, que nos dará todos los elementos necesarios para resolver las necesidades que podamos tener, y el que nos dará el poder de transformar nuestra vida en su venida a un cuerpo semejante al de la gloria suya, y así poder estar para siempre con el Señor, que es nuestro objetivo más anhelado. Y en este punto quisiera colocar en la pantalla estos dos elementos, la fe versus la presunción y el orgullo, hablando de confianza, hablando de pensar en el Señor, hablando de comprender que el Señor es el Todopoderoso. Nosotros tenemos que entender la contraposición, la oposición que tienen estos dos elementos, la fe y la confianza. La presunción y el orgullo nos inducen a hacer las cosas con nuestras propias manos, con nuestra propia fuerza. La presunción y el orgullo nos inducen a decirnos que yo puedo, que yo tengo sabiduría, que yo tengo inteligencia, que yo tengo los elementos necesarios para resolver los problemas. Y este mundo se llenó de presunción y de orgullo a través de los años. Y los grandes poderes, los reyes, los gobernantes, pensaron que con su poderío económico, con su poderío armamental, con su poderío en las infraestructuras de las naciones, podían vencer y podían hacer todo lo que ellos quisieran y superar cualquier situación. Y ha quedado demostrado la fragilidad, nuevamente lo digo, del ser humano como un elemento para resolver las diferentes necesidades y situaciones que se presentan en el mundo en el cual vivimos. De otro lado, la fe y la confianza sugieren precisamente abandonar la presunción y el orgullo. El Señor Jesús tiene un texto allí en Juan 12:24 extraordinario. El Señor dice allí, es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera, porque si no muere quedará solo, pero si muere llevará mucho fruto. Morir al yo, morir al orgullo, morir a la presunción, morir a la autosuficiencia, es entregar todo nuestro ser y nuestra confianza para que el Dios del cielo lo haga todo, lo resuelva todo. Es depender del Señor tanto en las cosas grandes como en las cosas pequeñas. Es dedicar tiempo a Dios para que el Señor se encargue de resolver cada problema que estamos viviendo. Eso es confianza, eso es fe en el Señor. Es abandonar el orgullo, la presunción, la autosuficiencia y decirle, Señor, definitivamente no puedo. La sabiduría mía es limitada, no la tengo, no soy inteligente. El inteligente eres tú, el poderoso eres tú. Así que es avanzar en la vida, no sin antes haber consultado a Dios, no sin antes haberle dado el tiempo al Señor para que Él se encargue de resolver cada una de las necesidades que se nos puedan presentar. Y este punto especial lo quiero llevar al estudio a través de una experiencia de la vida de uno de los más grandes personajes de la Biblia, el profeta Elías. Todos nosotros reconocemos al profeta Elías como esa persona especial que entregó su vida a Dios, que sirvió a Dios de una manera majestuosa, que fue perfecto en todo o en casi todo. Ahorita vamos a ver, porque el profeta dice la Biblia que también estaba sujeto a pasiones como las nuestras. Era un ser humano natural, como lo es usted y yo, que podía tener virtudes, pero también debilidades, y en un momento de debilidad
tuvo una situación difícil que lo llevó a un estado emocional terrible. Esa experiencia de Elías, el profeta que no conoció la muerte, sino que fue llevado en carros de fuego al cielo, es estudiado a través de unos capítulos muy especiales. Creo son 5 capítulos, y esta vez quiero dejarles una tarea. Mi esposa y yo hemos estado leyendo la vida de Elías y la hemos leído a través de estos pasajes del espíritu de profecía que se encuentran en Profetas y Reyes. Elías el Tisbita es uno de los capítulos. Una severa reprensión es el segundo. Sobre el monte Carmelo es el tercero. De Jezreel a Oreb es el cuarto. Y el quinto, ¿qué haces aquí, Elías? En donde se muestra de una manera esplendorosa toda la experiencia del profeta Elías. Y esto está enmarcado básicamente en ese momento tan especial que vivió el profeta en los tiempos del rey Acab y la malvada Jezabel. Y muy particularmente en el tiempo de 3 años. Todo empezó cuando el profeta, después de ver toda la apostasía de Israel, después de ver cómo el pueblo había abandonado la adoración a Dios para entregarse a la adoración de Baal, después de haber apostatado de una manera tan triste y tan cruel, Dios entonces decide enviar una situación muy difícil para buscar la reflexión tanto del rey como del pueblo de Dios. Y entonces es ahí donde comienza todo. Elías es enviado por Dios al trono del rey Acab, y allí le da el anuncio: por causa de la maldad, por causa de la apostasía del pueblo, el Señor ha decidido no permitir lluvia por 3 años y medio. Fue un momento difícil. El profeta salió y Dios lo llevó al arroyo de Kerib. Allí lo llevó de una manera milagrosa, lo sostuvo durante mucho tiempo. No había personas que le sirvieran, pero Dios utilizó en ese momento tan difícil y tan crítico del profeta a unos cuervos que le llevaban el alimento todos los días, mientras él bebía del arroyo el agua que necesitaba para sostenerse. Pero un día el arroyo se secó, y entonces imagino la angustia también del profeta. ¿Qué haría en ese momento difícil? Pero el profeta tenía una confianza plena, absoluta en Dios. Y entonces en esa confianza en Dios, el profeta ora al Señor, como lo debemos hacer. Nosotros debemos buscar las soluciones de los problemas a los pies de Cristo. Es allí donde debemos ir. No es en el encumbrado, no es en el trabajo, no es en los estudios, no es en la capacitación, no es en el conocimiento, no es en la experiencia donde debemos buscar solución a nuestros problemas, sino que debemos buscarlos a los pies de Cristo. El profeta tenía un grave problema, ahora había cesado el agua y necesitaba encontrar una solución, y fue a Dios y Dios se la dio. Le dijo: mira, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Allí he dado orden a una viuda para que te sustente. Una orden, ya el Señor había preparado todo, y entonces Elías, siendo un hombre obediente y fiel al Señor, empezó a andar y llegó a donde la viuda, y conocemos la historia de la viuda. Una experiencia maravillosa. Al llegar allí, en un momento muy difícil de esa viuda, estaba en lo último ya, recogiendo, dice ella, unas ramas para hacer la última migaja de pan que le quedaba, unas ramas para preparar lo último que tenía en la despensa a fin de poder alimentarse, y entonces, dice ella, echarnos a morir. Ya no había esperanza, pero era una mujer temerosa de Dios, una mujer que había confiado en Dios, que a lo mejor en la mañana, antes de ir a buscar las ramas, le dijo: Señor, aquí estoy, no tengo sino este poco de harina y este poco de aceite, y no nos queda más. Así que voy a buscar las ramas, no me voy a dejar morir sin comerme la última porción, sino que voy a buscar las ramas, voy a hacer el fuego y voy a cocinarlo para echarnos a morir. Te encargo nuestra situación, nuestra vida. Lo que ella no sabía
es que mientras ella aún no había orado a Dios, ya Dios le había mandado la solución, y la solución fue el profeta. Llegó el profeta, le pidió que le diera el agua, ella fue a dársela, le pidió que le diera un pan, ella le dijo, no hay sino para mi hijo y para mí, y nos echaremos a morir en cuanto lo comamos. Y el Señor le dijo a esa mujer, no temas, porque Jehová de los ejércitos ha dicho que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite escaseará hasta que haya lluvia. Y qué bendición, ella creyó, y entonces hizo como el profeta le había mandado a través del Señor, y Dios le dio la bendición. Y dice la Biblia que ella comió, ella junto con su familia, o sea, fue toda una bendición, no solo para la mujer fiel, sino para toda su parentela, y para el profeta comieron por muchos días. Tal vez esté predicando para alguien que ya no tenga más, que sus provisiones hayan terminado, que ya lo que está esperando es comer lo último para no saber qué hacer. Pues confía en el Señor, deja en manos del Señor tu situación, tu dificultad, cree en Él, y te aseguro que el Señor se encargará de resolver la situación, así como lo ha hecho en el pasado, lo hará con sus hijos, cuando seguimos confiando en Él y seguimos dedicando nuestra vida para que el Señor haga una solución perfecta de las necesidades que nosotros tenemos. Dice la palabra de Dios allí en ese momento tan crucial de la experiencia de Elías en esos 3 años y medio. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque después que el profeta estuvo realizando ese gran milagro allí en la casa de la viuda, entonces el Señor le dijo, levántate y preséntate a Acab. Ahora bien, cuando nosotros analizamos la experiencia a partir de este momento tan especial, nosotros encontramos al profeta dirigiéndose hacia Acab, como el Señor le dijo. Y entonces el profeta se encuentra con el profeta Abdías, uno de los profetas fieles que se habían mantenido allí en el reino y que había salido con Acab a buscar lugares de pastos y aguas donde apacentar sus ganados. Y en esa búsqueda, Dios le permite encontrarse con Abdías. Y luego le dice el profeta, ve y dile a Acab que hoy me presentaré a él. Y el profeta se asusta mucho, porque él dice, mira, tú me estás condenando a la muerte, porque voy yo y le digo a Acab que tú estás aquí, y luego venimos y ya tú no vas a estar porque el Espíritu te ha llevado a otro lado, y entonces yo voy a morir, me va a matar. Pero Elías le hizo un juramento, en el nombre del Señor te digo que aquí estaré. Y así sucedió. Y comenzó entonces uno de los momentos más apoteósicos de la fe de Elías, la llegada al Monte Carmelo. Allí se retaron. Allí Elías retó a Acab con sus 850 profetas al servicio de Baal para realizar un sacrificio y demostrar quién era Dios. Y fue un momento extraordinario. Fue el momento en el cual los 400 profetas de Baal y los 450 de Acera que estaban al servicio de Baal, reunidos allí, entonces se preparaban para lo que había de venir. Y Elías, luego de hablarle al pueblo acerca de su apostasía, luego de definir completamente el reto, diciendo que trajesen los novillos, 2 novillos para ser sacrificados, entrega las reglas del reto, y es ahí donde en primera instancia los 850 profetas de Baal empiezan a rogarle a su Dios para que descendiese fuego y consumiese el holocausto que ellos habían preparado. Qué escenario tan triste. Cuando una persona confía en las cosas de este mundo, cuando la gente confía en los dioses de este mundo, no tiene más sino que gritar. Dice que se cortaban la piel, se arrancaban los pelos, todo el tiempo desde la mañana hasta la tarde, hasta que finalmente quedaron exhaustos, rogándole a su dios Baal que descendiera y consumiera el holocausto. Es eso lo que muestra cuando nosotros empezamos a creer en nuestras propias fuerzas, cuando empezamos a creer en nuestra propia suficiencia, cuando nosotros empezamos a actuar con orgullo,
y autosuficiencia, tratando de resolver las diferentes dificultades o necesidades que puedan sobrevenir, el resultado es ese, el agotamiento, la angustia, la depresión. Y así quedaron los profetas. Luego que ya ellos no pudieron hacer nada porque era imposible, Dios había impedido completamente que hubiese algún engaño o alguna manifestación satánica que colocara en riesgo el testimonio del Señor. Y entonces, al no presentarse ningún milagro como ellos lo estaban esperando, llegó el momento del sacrificio alrededor de las 3 de la tarde, luego de que ya los profetas de Baal quedaron exhaustos, cansados y aburridos, sangrando y decepcionados por no haber tenido respuesta de su Dios. Entonces se levantó Elías. ¿Qué hizo Elías? Número 1, arregló el altar de Jehová. Es probable que estemos en esta hora predicando para alguien que tenga desordenado el altar de Jehová en su casa. Es probable que solo había confiado en el altar de la iglesia y su vida y su experiencia espiritual se haya basado solamente en la experiencia eclesiástica, pero en el hogar estaba desarmado el altar. Pues es momento de comenzar a armar el altar en casa. Es momento de reunirnos en familia y reconstruir la adoración a Dios. Es momento de reconstruir el estudio de la palabra de Dios. Es momento de reconstruir el altar de la familia a fin de que nosotros podamos tener un lugar seguro a donde se manifieste la gloria de Dios y nos dé la salvación. Elías organizó el altar y entonces exhortó al pueblo. Les habló de su apostasía, les habló de la ira de Dios por causa de la apostasía. Y luego organizó el sacrificio, colocó las piedras, 12 piedras en honor a las 12 tribus, y allí colocó la leña y allí colocó el sacrificio. Y hizo una sencilla oración y pidió a Dios que descendiera, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, que descendiera y mostrase su gloria y su poder como el único y soberano Dios de toda la tierra. Y así sucedió. Descendió la gloria de Dios, el fuego consumió el holocausto, no solo el holocausto, sino las piedras, el agua, la madera y todo lo que había alrededor. Y entonces se vio quién era el verdadero Dios en el cual el profeta había confiado durante toda su vida. Fue un día maravilloso. Creo que fue una experiencia apoteósica en ese instante tan glorioso para el pueblo de Dios y para este profeta, para el profeta Elías. Las cosas pasaron y entonces el Señor le dio instrucción a Elías que los capturaran a todos los profetas y los capturaron y luego todos ellos murieron. A continuación el profeta entonces le dijo a Acab que comiera y bebiera porque una gran lluvia venía. No había señales de ninguna índole. El cielo estaba como bronce, como dice la Biblia, como había estado durante los últimos 3 años y medio. Pero sin embargo el profeta le dijo, prepárate porque va a llover. Y subió a la altura del Monte Carmelo. Y allí en el Monte Carmelo oró. Conocemos la historia. Cómo le dijo al siervo el profeta, ve y averigua, ¿qué ves? Y entonces él le dijo, no veo nada. Y le dijo, 7 veces ve. Y fue, y a lo último le dijo, veo una pequeña nube como la palma de una mano. Y entonces el Señor le dijo, desciende y dile a Acab que prepare el carro, que unja sus carros, sus caballos, y suba porque una gran lluvia se espera. Y efectivamente, el cielo se llenó de nubes, se cubrió y empezó una gran lluvia extraordinaria que era enceguecedora. Y el Señor le pidió a Elías entonces que se colocara delante del carro. Y él se colocó delante del carro y dirigió al rey, lo condujo hasta la puerta de Oreb. Allí lo llevó. Pero el profeta no entró. Y aquí comenzó el momento difícil. Aquí está la historia relatada por la Biblia. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, y le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje.
Y aconteció estando en esto, los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta Jezreel conduciéndolo, ¿no? Y ahora viene este momento difícil. Noten ustedes toda esa secuencia experimental del profeta, viendo la mano de Dios, cómo lo conducía. Pero este momento triste del cual vamos a hablar es un momento que nos da una gran lección. El cansancio del profeta y un descuido de muerte. Noten ustedes. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino de Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Es impresionante, notan. El profeta estaba allí durmiendo, me imagino cansado después de ese día tan difícil, de tanto esfuerzo mental y físico que tuvo que hacer el profeta. Después de conducir al rey a la puerta de Jezreel, entonces él se durmió. No quiso entrar a la ciudad, sino que quedó fuera y se durmió. Se envolvió en su manto y se durmió en tierra. Y a medianoche quizás le llegó el mensaje de un enviado de Jezabel que le dijo lo que ella había determinado hacer. Elías se levantó de ese momento definitivamente cansado, quizás aturdido, dice la Biblia. Y en ese momento, cuando él debió rogar a Dios, alzar sus ojos a Dios como siempre lo había hecho, se olvidó de una cosa, se olvidó de orar. Y tomó sus decisiones por su propia mano. Y dice aquí que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Es decir, no oró, se olvidó de encomendar las decisiones a Jehová. Se olvidó de pedirle orientación al Señor. Se olvidó de preguntarle a Dios qué hacía en este momento difícil. Dios lo había defendido, Dios lo había guardado, Dios lo había protegido durante tanto tiempo, pero ahora el profeta comete el error de no consultar a Dios respecto a lo que había de hacer a partir de ese momento. Y entonces vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y miren ustedes, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Es impresionante, no habían pasado muchas horas después del momento tan extraordinario, tan apoteósico del Carmelo. Después del profeta ver la gloria de Dios descender y consumir el holocausto, después de darle el poder para orar, para que la lluvia volviera después de 3 años y medio, después de darle fuerzas para conducir al rey hasta la puerta de la ciudad, entonces ahora él hace lo que nunca debemos hacer. Cuando nos llega una situación, cuando nos llega un problema, salir a resolverlo con nuestras propias manos, buscar ansiosamente una solución sin antes consultar al Señor. Querido, perseverar en Dios es perseverar en la confianza plena y absoluta en Dios. Es tener una fe que nos conduzca a decir: hay un grande problema, pero hay un grande Dios que lo resolverá. Cuando el ser humano decide resolver las cosas por sus propios medios, número 1, no encuentra las mejores soluciones. Número 2, se mete en los peores problemas. Y número 3, termina decepcionado, angustiado, lleno de insatisfacción, lleno de incertidumbre. Y entonces en esa incertidumbre comete los peores errores que el ser humano puede cometer hasta llegar al borde de la muerte. Llega a la misma depresión y hace lo que hizo el profeta, un hombre de Dios, un hombre extraordinario que debió en ese momento creer, confiar en que Dios le había resuelto los más grandes problemas, también le resolvería este problema que se estaba presentando. Y dice el espíritu de profecía allí en Profetas y Reyes:
Pero el que había sido bendecido con tantas evidencias del cuidado amante de Dios no estaba exento de las debilidades humanas. Y en esa hora sombría le abandonaron su fe y su valor y se despertó aturdido, asustado, ¿no? Y continúa diciendo el mensaje, olvidándose de que 3 años antes Dios había dirigido sus pasos hacia un lugar de refugio, donde no le alcanzaron ni el odio de Jezabel ni la búsqueda de Acab. El profeta huyó para salvar su vida. Cuando nosotros tomamos las soluciones por nuestras propias manos, corremos graves riesgos. Y dice el pensamiento inspirado, Elías no debiera haber huido del puesto que le indicaba el deber. Nosotros no podemos huir del puesto que Dios nos ha dado. Y recuerdo una experiencia de mucho aprendizaje que me dio cuando precisamente allí en la Iglesia Central de Barranquilla estaba con la responsabilidad de primer anciano de la iglesia. Ese día fui a invitar a uno de los ancianos a una junta que tendríamos la semana siguiente, el martes de la semana siguiente. Y yo le dije, hermano fulano, acuérdese que nosotros tenemos junta el próximo martes. Y él me dio una respuesta que me dejó frío. Era un joven espiritual, yo apenas, era un hombre de mucha experiencia. Yo creo no tenía 2 años de bautizado. Y entonces me dice, yo no voy a las juntas, yo soy antijunta, me dice. Y yo quedé sorprendido, ¿cómo antijuntas? Y entonces la providencia divina, en medio de mi shock por la respuesta, me coloca una pregunta y le dije, hermano, ¿por qué eres antijuntas? Y me dice, lo que pasa es que esas juntas las dirige el diablo. Las decisiones que se toman no son decisiones dirigidas por Dios. Y entonces allí, en ese momento tan difícil, yo quedé más en shock. Y yo le pregunté, entonces, pienso que una pregunta dirigida por el Señor, le dije, hermano tal, ¿usted se considera un hijo de Dios? Y él me contesta, sí, yo soy un hijo de Dios, y me justificó de manera plena, completa, porque era un hijo de Dios. Y entonces viene la siguiente pregunta. Yo le dije, ¿sabe usted por qué Satanás dirige la iglesia y dirige sus juntas? Y él levantó su rostro y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque mientras Satanás está ya dirigiendo las juntas del Señor, dirigiendo la iglesia del Señor, los verdaderos hijos como usted están aquí sentados, dejando vacía la curul para que el enemigo la ocupe. Tú no puedes descuidar la responsabilidad que el Señor te ha dado. No importa las dificultades que tengas, no importa los problemas, no importa las necesidades que tengas, tú tienes que mantenerte fiel, completamente fiel al deber, fiel a la responsabilidad como la brújula, el polo. No puedes descuidarte, debes estar allí. Así te hagan lo que te hagan, así te digan lo que te digan, tú debes estar allí donde Dios te ha colocado. Y dice la palabra inspirada, Elías no debería haber huido del puesto que le indicaba el deber. Debiera haber hecho frente a la amenaza de Jezabel, suplicando la protección de aquel que le había ordenado vindicar el nombre de Jehová. Debiera haber dicho al mensajero que el Dios en quien confiaba le protegería del odio de la reina. Era eso lo que debía responder antes de salir huyendo. Dice, solo habían transcurrido algunas horas desde que había presenciado una maravillosa manifestación del poder divino y esto debiera haberle dado la seguridad de que no sería abandonado. Nosotros debemos tener esa seguridad y concluye, si hubiese permanecido donde estaba, si hubiese hecho de Dios su refugio y fortaleza y quedado firme por la verdad, habría sido protegido de todo daño. El Señor le habría dado otra señalada victoria, enviando sus castigos contra Jezabel, y la impresión que esto hubiera hecho en el rey y en el pueblo habría realizado una gran reforma. Un momento triste para el profeta, un momento que nosotros no debemos repetir, y fue producto precisamente del descuido, de la
de la falta de entereza, de la falta de perseverancia, de entregar a Dios cada momento nuestras necesidades para que Él las dirija. Tenemos un refugio seguro, único y seguro. No podemos abandonarlo en ningún momento de nuestras necesidades. El Señor dice en su palabra, permaneced en mí. Es allí que debemos permanecer. Y yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y concluye el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Dios del cielo nos bendiga, mis hermanos, y permita que la gracia de Dios nos haga mantener completamente firmes, completamente entregados al Señor, para que Él sea quien dirija nuestros pasos, Él sea el que conduzca nuestra vida en todos los momentos que tenemos que enfrentar en esta tierra. Dios, el Dios del cielo nos cuide y nos guarde, el Dios del cielo nos proteja y permita que no importa el problema, es pequeño, es grande, no importa la situación, nunca demos un paso sin antes ir a consultar al Señor y darle el tiempo para que el Dios del cielo nos responda y nos indique la vía de solución, el camino que debemos tomar a fin de que podamos obtener victoria en todo momento. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si elevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da.